En ese momento, Gaspar de Guzmán remitió a Felipe IV una instrucción sobre el gobierno de España en la que, entre otras cosas, decía en lo relativo a los asuntos de Portugal. Los ánimos de aquella gente sin duda son grandes, pero también es cierto que fueron mayores. La razón de haber decaecido atribuyen ellos a la falta de los ojos de sus reyes naturales y a esta misma causa todos los daños que padece su gobierno. No hay duda de que en lo primero deben tener razón, siendo imposible que no desaliente infinito la falta de asistencia real y así tuviera por convenientísimo para muchas cosas el asistir vuestra majestad en aquellos reinos por algún tiempo, no sólo para el remedio de los daños, sino para la conveniencia mayor que puedan tener los negocios públicos que miran a la conservación y aumento de lo general de la monarquía. El segundo daño del gobierno, que ellos consideran también por este mismo accidente, es cierto que no se lo negaré yo, pues sabe vuestra majestad que he reconocido y representándole inconvenientes para el gobierno de la corona, de la corte misma donde vuestra majestad asiste de la falta de su atención personal, con lo cual no me parece posible dejar de ser la ocasión mayor del mal gobierno de que hoy se muestran lastimados. Y así me parece muy del servicio de vuestra majestad que estos vasallos vivan en esperanza de que vuestra majestad les dé de que asistirá con su corte en Lisboa por algún tiempo continuado y de asiento, y también juzgo por de obligación de vuestra majestad ocupar a los de aquel reino en algunos ministerios de este y muy particularmente en embajadas y virreinatos, presidencias de la corte y en alguna parte de los oficios de su real casa, y esto mismo tengo por conveniente hacer con los aragoneses, flamencos e italianos. Las culpas de todos los males, en algunas ocasiones, con toda razón, y en otras con intenciones usadas de forma aviesa por los separatistas portugueses, eran del gobierno de Felipe IV y de los supuestos intereses de Portugal respecto a la monarquía universal española. Como consecuencia, en 1628 y en 1630 se produjeron importantes algaradas en Portugal como respuesta a la política fiscal del conde duque. Pero en la década de 1630 la violencia no sería privativa de Portugal, sino que estaría presente en toda España. No solo se añadió Cataluña a la discordia, sino que ésta se generalizó y el rumbo de la protesta, en principio por cuestiones estrictamente fiscales, varió de sentido, animada por los intereses de los oligarcas locales. Así el duque de Medina Sidonia, al amparo del río Revuelto, organizaba una conspiración en 1641 tendente a la creación de un reino andaluz independiente que estuvo a punto de costarle la cabeza. Le suceden revueltas en diversas ciudades andaluzas y por su parte en 1648 el duque de Híjar se levantó para crear un reino independiente en Aragón. Algunos aristócratas pasaron de la oposición pasiva a la activa y el duque de Medina Sidonia respondió a la solicitud del rey de formar un ejército con vistas a la campaña de Cataluña, conspirando para convertirse en gobernante independiente de Andalucía, como hemos señalado. Eh, el duque de Medina Sidonia, capitán general de Andalucía, hermano de Luisa Francisca de Guzmán, esposa del duque de Braganza, organizaba por su cuenta la rebelión con los mismos objetivos que el de Braganza. Pero, como hemos visto, no era el único problema secesionista que estaba surgiendo. En esa sintonía, el marqués de Ayamonte, a instancias de Luisa de Guzmán, también intentó la rebelión, pero fue descubierto y ejecutado. La ejecución del marqués de Ayamonte acabó amedrentando al duque, que en una maniobra comprometedora fue reclamado a la corte por el conde duque. No había actuado con suficiente ligereza preparando sus huestes y se vio obligado, para no caer en la misma desgracia que el de Ayamonte, a atender la llamada del valido. Vino el de Medina Sidonia, dice, aunque de mala gana. El orgulloso magnate que había soñado ser rey se echó humildemente a los pies de Felipe IV, confesó su culpa y pidió perdón. Otorgósele el soberano, ya predispuesto a ello por el ministro, bien que por vía de castigo se le confiscó una parte de sus bienes y se le sujetó a vivir en la corte. Pero el conde duque le obligó a más. Con achaque de que necesitaba justificar en público su inocencia, le comprometió a desafiar al duque de Braganza por medio de carteles que extendió por toda España y aún por toda Europa. Señalóse
para el lugar del combate un llano cerca de Valencia de Alcántara que sirve de límite a ambos reinos, donde se ofrecía el duque a esperar 80 días que se empezarían a contar desde el 1 de octubre. Y en efecto, allá se fue el de Medina Sidonia acompañado del maestre de campo don Juan de Garay, y allí esperó el tiempo prefijado hasta que, viendo que nadie parecía, se retiró a Madrid satisfechos él y el conde duque de lo bien que había representado aquella farsa pueril. Eso lo dice Modesto Lafuente en su Historia General de España. Tanto frente abierto desbordó la capacidad del conde duque, cuya ansia de poder le había hecho centralizar todas las cuestiones en su propia persona. Los consejeros se limitaban a seguir las ideas, en muchas ocasiones peregrinas, nacidas del caletre del valido, lo que llevó a que, aunque el agraciado hubiese podido ser cualquier otro de los asuntos que se manejaban en el momento, que desde un principio y ante la multitud de frentes abiertos en la política exterior de Felipe IV, Portugal resultó el más sacrificado por considerar las altas esferas políticas que era el menos peligroso su levantamiento que la intromisión francesa en Cataluña, cuyo avance podía poner en serio aprieto a Aragón e incluso a Madrid. Por ello, la campaña portuguesa durante varios años se limitó a escaramuzas fronterizas de escasas consecuencias, una especie de guerra menor por ambas partes, con robos, correrías y desolaciones. En fin, esa falta de actuación, no solo militar, sino también política, tan solo significó el reforzamiento de las oligarquías separatistas portuguesas y de sus aliados franceses e ingleses, con los que unía desde hacía siglos una relación vejatoria para Portugal. El tratado entre ingleses y la oligarquía portuguesa arranca de una fecha tan lejana como el 6 de abril de 1385, cuando fue coronado Juan de Avis, que acabaría vencido en la batalla de Aljubarrota a un ejército castellano notablemente superior en efectivos. Portugal contaba con el apoyo de Inglaterra, habiendo firmado un pacto, el Tratado de Windsor, inextinto hoy, 2024, que permite a Inglaterra hacer lo que le plazca en Portugal. Así, por el mismo, intervino en 1640 propiciando la separación de este reino hispánico de la unidad nacional. En 1890 Inglaterra exigió su incumplimiento y envió un ultimátum obligando a Portugal a retirarse del territorio existente entre Angola y Mozambique. En base al mismo tratado, Inglaterra obligó a Portugal a luchar en la Primera Guerra Mundial y volvió a invocar el tratado para impedir que Portugal se aliase con el Eje y obligarle a ceder una base aérea en las Azores. Y por supuesto no se cumplió cuando en 1961 fue atacada la India portuguesa por el ejército de la Unión India. El Tratado de Windsor de 1635 así fue esgrimido por la oligarquía separatista portuguesa. Los ingleses en esa ocasión fueron llamados para proceder a lo que mejor sabían hacer, que no es otra cosa que el expolio de lo ajeno. Se les brindaba una ocasión de oro para combatir en su propio terreno al único enemigo que les ponía trabas en su labor de parasitismo universal. No parece muy lógico, en un trabajo que pretende ser histórico, expresarse de este modo que estoy haciendo con el reino de la Gran Bretaña. Pero la sangre se altera y la realidad es obstinada. Y si el asunto merece ser tratado en un trabajo aparte y de forma muy extensa, baste esta descalificación general como sencillo apunte de la trayectoria histórica de la Gran Bretaña con relación a la humanidad y con relación a España. Son dos conceptos de la vida absolutamente irreconciliables y nos encontramos en un momento histórico en el que la Gran Bretaña tiene el poder que tenía España en el siglo XVI y España el poder que tenían ellos en esas mismas fechas. Con una diferencia: los españoles hoy no nos damos cuenta de lo que representa para la humanidad y para España esa realidad y nos mostramos inermes física y espiritualmente, lo que irremediablemente está comportando en el mundo una relación infinita de actuaciones contrarias al espíritu humanista. Con enemigos de estas características y con gobernantes de las características de Olivares,
La misma dinámica que había impulsado la Unión Peninsular se desarrollaba ahora al revés. En Portugal están documentadas desde 1629 las revueltas antifiscales contra las autoridades castellanas. Pasaban a escucharse con frecuencia las voces que criticaban a Felipe IV por la reforma insufrible como el rey trataba a sus súbditos lusitanos. En consecuencia, se impulsaba a las gentes del reino a que se levantasen los pueblos y buscasen otro rey. No sé si eso nos suena a algo. Esas cosas de antaño no sé si suenan a cosas hogaño. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.